Mira la semilla que tienes en la mano, pequeña, silenciosa, inofensiva. Durante 10.000 años, esta semilla representó la libertad del ser humano. El campesino la guardaba, la plantaba, la heredaba a sus hijos. Era suya. Pero un día, alguien decidió que la semilla ya no te pertenecía, que la vida misma podía tener dueño. Que el código genético de una planta, el mismo que la naturaleza perfeccionó durante millones de años, podía llevar un sello corporativo. Ese alguien tiene nombre. Y ese nombre se convirtió en sinónimo de todo lo que está mal con el capitalismo moderno. Te han contado que vivimos en una era de progreso agrícola, que gracias a la ciencia alimentamos a más personas que nunca, que los cultivos transgénicos son seguros, eficientes, necesarios, pero detrás de cada campo de soja brillante hay un pueblo fumigado. Detrás de cada semilla patentada hay un campesino arruinado. Detrás de cada estudio que declara la inocencia de los herbicidas hay un científico comprado, un regulador sobornado, una verdad enterrada bajo toneladas de dinero. Esta es la historia de una corporación que fabricó venenos para la guerra y los vendió como fertilizantes para la paz, que creó el agente naranja para destruir las selvas de Vietnam y luego negó cualquier responsabilidad mientras generaciones enteras nacían deformes, que contaminó ciudades enteras con químicos cancerígenos y pagó a los médicos para que miraran hacia otro lado, que compró gobiernos, persiguió a agricultores como si fueran criminales y convirtió la alimentación del planeta en un negocio de patentes y abogados. Hoy, su nombre ha sido borrado de los edificios. La corporación fue absorbida, rebautizada, maquillada con el logo de otra empresa farmacéutica. Pero el sistema que construyeron sigue vivo. Sus semillas dominan los campos de América, Asia y África. Sus químicos envenenan el agua que bebes. Sus datos controlan a los agricultores que aún creen ser libres. Y sus abogados siguen ganando juicios contra familias que solo querían cultivar su propia tierra. Esto no es una teoría conspirativa. Son documentos internos filtrados en juicios. Son científicos silenciados que finalmente hablaron. Son pueblos enteros donde el cáncer se convirtió en epidemia. Son millones de hectáreas de selva convertidas en desiertos verdes de monocultivo. Bienvenidos a la verdadera historia de Monsanto, la corporación que quiso privatizar la vida, el plan que casi lo logró, y la guerra silenciosa que continúa en cada campo, en cada semilla, en cada bocado que llevas a tu boca. San Luis, Missouri, 1901. El siglo XX apenas comenzaba y América olía a carbón, a acero, a ambición desmedida. Los trenes cruzaban el continente cargados de promesas industriales. Las fábricas escupían humo negro hacia un cielo que nadie se molestaba en proteger. Era la época de los grandes monopolios, de los varones del petróleo y el acero, de hombres que construían imperios sobre los huesos de los trabajadores. En este paisaje de capitalismo salvaje, un hombre llamado John Francis Queeny tuvo una idea que cambiaría el mundo, no para mejor. Queeny no era un científico ni un visionario. Era un vendedor de productos farmacéuticos con 30 años de experiencia y una obsesión: el dinero. Había trabajado para Meyer Brothers Drug Company, había visto cómo funcionaba el negocio de los químicos y había aprendido una lección fundamental. No importa lo que vendas, importa cómo lo vendas. Con $5,000 prestados y una determinación férrea, fundó una pequeña empresa química. La llamó Monsanto, el apellido de soltera de su esposa, Olga Méndez Monsanto. Un nombre que sonaría elegante, europeo, confiable. Un nombre que un siglo después se convertiría en sinónimo de muerte. El primer producto de Monsanto fue la sacarina, un edulcorante artificial que ya existía, pero que Queeny logró producir en América a un costo menor que las importaciones alemanas. La sacarina no era alimento, era un químico sintetizado en laboratorio, 300 veces más dulce que el azúcar, sin calorías, sin valor nutritivo, perfecta para una sociedad obsesionada con la eficiencia. El primer cliente importante fue la Coca-Cola Company, que buscaba reducir costos sin que los consumidores notaran la diferencia.
Así comenzó una relación que definiría el modelo de negocio de Monsanto: vender químicos a corporaciones que los usarían para engañar a los consumidores. Pero la sacarina era solo el principio. Queenie entendió rápidamente que el verdadero negocio no estaba en un solo producto, sino en convertirse en proveedor indispensable de la industria química americana. Durante las siguientes 2 décadas, Monsanto expandió su catálogo con una voracidad impresionante. Cafeína sintética para las bebidas, vainillina artificial para los helados y pasteles, aspirina cuando las patentes alemanas expiraron. Cada producto seguía la misma lógica: tomar algo natural, replicarlo en laboratorio, venderlo más barato. La naturaleza era solo un modelo a copiar y superar. La Primera Guerra Mundial fue el primer gran regalo que la historia le hizo a Monsanto. Cuando Estados Unidos entró en el conflicto en 1917, las importaciones de químicos alemanes se detuvieron abruptamente. América necesitaba producir sus propios suministros, y Monsanto estaba lista para llenar el vacío. La compañía comenzó a fabricar ácido sulfúrico, fenol y otros compuestos esenciales para la industria bélica. Las ganancias se multiplicaron, la plantilla de empleados creció, y John Queenie aprendió otra lección que sus sucesores nunca olvidarían: la guerra es buena para los negocios. En 1919, Queenie pasó el control de la empresa a su hijo, Edgar Monsanto Queenie. El joven Edgar tenía solo 22 años, pero había heredado la ambición de su padre, junto con una crueldad más refinada. Bajo su liderazgo, Monsanto dejó de ser una empresa química más para convertirse en algo diferente: un pulpo cuyos tentáculos se extendían hacia cada rincón de la industria americana. Los años 20 fueron la década del plástico, y Monsanto quería su parte del pastel. En 1929, la compañía adquirió los derechos para producir bifenilos policlorados, conocidos por sus siglas en inglés como PCBs. Estos compuestos químicos tenían propiedades casi mágicas para la industria. Eran estables, resistentes al fuego, excelentes aislantes eléctricos, perfectos para transformadores, condensadores y miles de aplicaciones industriales. Monsanto se convirtió en el único productor de PCBs en Estados Unidos, un monopolio que mantendría durante casi 50 años. Pero había un problema: los PCBs eran extremadamente tóxicos. Los trabajadores de las plantas de Monsanto comenzaron a enfermarse casi inmediatamente: lesiones en la piel, problemas hepáticos, síntomas neurológicos extraños. Los médicos de la compañía documentaron estos casos en informes internos que nunca salieron a la luz pública. En 1937, un estudio de la Universidad de Harvard confirmó que los PCBs causaban daños graves a la salud. Monsanto recibió el informe, lo leyó y decidió ignorarlo. Las ganancias eran demasiado buenas para detenerse por algo tan insignificante como la salud de los trabajadores. La ciudad de Anniston, Alabama, se convirtió en el laboratorio involuntario de los efectos de los PCBs. La planta de Monsanto en esta pequeña ciudad del sur llevaba décadas vertiendo residuos tóxicos en los arroyos locales. Los peces morían por miles. El agua se volvió iridiscente con manchas químicas. Los niños que jugaban cerca de los arroyos desarrollaban erupciones cutáneas misteriosas. Pero Monsanto no solo ignoró el problema, activamente trabajó para ocultarlo. Documentos internos descubiertos décadas después revelarían la magnitud del encubrimiento. En 1966, un gerente de Monsanto escribió un memorando tras visitar Anniston. Describió cómo los peces morían en segundos al entrar en contacto con el agua contaminada. Su conclusión no fue detener la contaminación, sino asegurarse de que nadie fuera de la compañía supiera lo que estaba pasando. Otro documento de 1969 era aún más explícito. Decía textualmente que no podían permitirse perder ni $1 de negocio. La solución propuesta era continuar vendiendo PCBs mientras se desarrollaban alternativas, manteniendo todo en secreto. Los residentes de Anniston no supieron la verdad hasta 1996, cuando documentos internos de Monsanto fueron filtrados durante un juicio.
Para entonces, generaciones enteras habían crecido envenenadas. Los índices de cáncer en la zona eran astronómicos. Los niños nacían con defectos congénitos. El suelo, el agua, el aire, todo estaba contaminado con niveles de PCBs cientos de veces superiores a los límites seguros. Monsanto había convertido una ciudad americana en una zona de sacrificio y había tardado medio siglo en admitirlo. Pero los PCBs eran solo una de las líneas de negocio de la corporación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Monsanto volvió a demostrar su disposición a beneficiarse del conflicto. La compañía fue contratada para participar en el Proyecto Manhattan, el programa secreto que desarrolló las primeras bombas atómicas. Los científicos de Monsanto trabajaron en la purificación de plutonio y uranio, contribuyendo directamente a las armas que destruirían Hiroshima y Nagasaki. 200.000 personas murieron en esos bombardeos, pero para Monsanto fue simplemente otro contrato gubernamental lucrativo. La posguerra trajo nuevas oportunidades. América estaba obsesionada con el progreso, con la química, con la idea de que la ciencia podía resolver todos los problemas. Monsanto se posicionó como líder de esta revolución química. Sus productos estaban en todas partes: detergentes, plásticos, fibras sintéticas, pesticidas. La compañía lanzó campañas publicitarias masivas promoviendo un futuro donde los químicos harían la vida más fácil, más limpia, más moderna. Nadie preguntaba qué pasaba con esos químicos después de usarlos. Nadie quería saberlo. En 1944, Monsanto comenzó a producir el herbicida 2,4-D, uno de los compuestos que décadas después formaría parte del infame Agente Naranja. La compañía sabía que este químico era peligroso. Sus propios trabajadores se enfermaban al manipularlo. Pero el mercado de herbicidas era demasiado lucrativo para ignorarlo. Los agricultores americanos estaban abandonando los métodos tradicionales de control de malezas en favor de soluciones químicas rápidas. Monsanto estaba feliz de vendérselas. Edgar Quinney dirigió la empresa hasta 1960, transformándola de una compañía química regional en un gigante multinacional. Cuando se retiró, Monsanto ya no era simplemente una corporación, era un sistema. Una forma de pensar donde las ganancias justificaban cualquier costo humano o ambiental. Los ejecutivos que lo sucedieron habían sido entrenados en esta filosofía. Sabían que los problemas podían enterrarse con dinero y abogados. Sabían que los reguladores podían comprarse. Sabían que el público tenía memoria corta. Los años 60 trajeron el primer gran escándalo relacionado con un producto de Monsanto, aunque la compañía logró evitar la mayoría de las consecuencias. Rachel Carson publicó Primavera Silenciosa en 1962, denunciando los efectos devastadores de los pesticidas en el medio ambiente. El DDT, que Monsanto producía junto con otras empresas, fue identificado como uno de los principales culpables de la muerte masiva de aves y la contaminación de ecosistemas enteros. La industria química respondió con furia. Monsanto financió campañas para desacreditar a Carson, llamándola histérica, anticientífica, comunista. Era el primer ensayo de una estrategia que la compañía perfeccionaría en las décadas siguientes: atacar a los críticos en lugar de responder a las críticas. El DDT fue eventualmente prohibido en 1972, pero para entonces Monsanto ya había diversificado su negocio hacia productos aún más peligrosos. Y el peor de todos estaba por llegar. En las selvas de Vietnam, un nuevo capítulo de la historia de Monsanto estaba escribiéndose con sangre y defoliante. El gobierno de Estados Unidos buscaba una forma de privar al Vietcong de cobertura vegetal. Los guerrilleros comunistas usaban la densa selva vietnamita para esconderse, moverse y atacar. El Pentágono decidió que la solución era simple: destruir la selva. En 1961 comenzó la operación Ranch Hand, el programa de guerra química más grande de la historia. Durante los siguientes 10 años, aviones americanos rociarían más de 75 millones de litros de herbicidas sobre Vietnam, Laos y Camboya. El más utilizado de estos herbicidas era el Agente Naranja,
llamado así por las bandas naranjas que marcaban los barriles donde se almacenaba. El agente naranja era una mezcla de dos herbicidas, el 2,4-D y el 2,4,5-T. Monsanto era uno de los principales productores de ambos compuestos. La compañía sabía que el proceso de fabricación del 2,4,5 te generaba un subproducto extremadamente peligroso, la dioxina, TCDD, una de las sustancias más tóxicas jamás creadas por el ser humano. En concentraciones de partes por billón, la dioxina puede causar cáncer, defectos de nacimiento, daños neurológicos y muerte. Los barriles de agente naranja que Monsanto enviaba a Vietnam contenían niveles de dioxina cientos de veces superiores a los que la compañía admitía. Los soldados americanos que manipulaban el agente naranja no tenían idea de lo que estaban tocando. Los pilotos que lo rociaban desde sus aviones no sabían que estaban envenenándose a sí mismos. Los campesinos vietnamitas que veían caer la lluvia química sobre sus arrozales no podían imaginar que sus hijos y nietos nacerían deformes. Monsanto lo sabía todo y no dijo nada. Los efectos del agente naranja se manifestaron rápidamente en Vietnam. Las selvas se convirtieron en paisajes lunares de árboles muertos. Los ríos se contaminaron. Los animales desaparecieron. Pero lo peor vino después, cuando los bebés comenzaron a nacer. Niños sin ojos, sin brazos, con órganos fuera del cuerpo. Niños con cerebros que no se desarrollaban, con espinas bífidas, con tumores desde el nacimiento. Generaciones enteras, marcadas por una guerra química que continuaba matando, décadas después de que las bombas dejaran de caer. Los veteranos americanos tampoco se salvaron. Miles de soldados que habían estado expuestos al agente naranja desarrollaron cánceres raros, enfermedades neurológicas, problemas reproductivos. Sus hijos nacían con tasas anormalmente altas de defectos congénitos. Cuando estos veteranos comenzaron a demandar a las empresas químicas, Monsanto tenía su respuesta preparada: negación total. La compañía argumentó durante décadas que no había pruebas científicas suficientes para vincular el agente naranja con las enfermedades. Financió estudios diseñados para no encontrar conexiones. Contrató a los mejores abogados para retrasar los juicios hasta que los demandantes murieran. En 1984, las compañías químicas, incluyendo Monsanto, llegaron a un acuerdo extrajudicial con los veteranos americanos. Pagaron $180 millones para cerrar el caso, sin admitir culpa. Dividido entre los cientos de miles de veteranos afectados, cada uno recibió apenas unos pocos miles de dólares. Muchos murieron antes de ver un centavo. Y los vietnamitas no recibieron nada. Hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos y las empresas químicas se niegan a compensar a las víctimas vietnamitas del agente naranja. Mientras el escándalo del agente naranja se desarrollaba, Monsanto enfrentaba otro problema. En 1976, el Congreso de Estados Unidos finalmente prohibió la producción de PCBs, esos químicos que la compañía había estado vendiendo durante casi 50 años, sabiendo que eran tóxicos. Monsanto tuvo 2 años para eliminar gradualmente la producción. Usó ese tiempo para vender la mayor cantidad posible de inventario restante, maximizando las ganancias hasta el último momento. La prohibición de los PCBs y las crecientes regulaciones ambientales forzaron a Monsanto a reinventarse. La era de los químicos industriales tradicionales estaba terminando, pero los ejecutivos de la compañía ya estaban mirando hacia el futuro. Un futuro donde no venderían químicos para las fábricas, sino algo mucho más valioso, algo que ninguna otra empresa controlaba todavía: la vida misma. En los laboratorios de Monsanto, un equipo de científicos trabajaba en una nueva tecnología que prometía revolucionar la agricultura: la ingeniería genética. La capacidad de modificar el código de la vida, de crear organismos que nunca habían existido en la naturaleza, de patentar genes como si fueran invenciones mecánicas. Los químicos habían contaminado el agua y el aire. Los genes contaminarían algo más profundo: el futuro mismo de la alimentación humana. Pero esa es otra historia. Una historia de semillas que no puedes guardar, de agricultores convertidos en criminales, de continentes enteros transformados en plantaciones de monocultivo.
Una historia que continúa desarrollándose en cada campo de soja transgénica, en cada demanda contra un granjero, en cada regulador que mira hacia otro lado mientras los tentáculos de la corporación se extienden cada vez más lejos. El monstruo había nacido en 1901 con la sacarina. Había crecido con los PCBs y el agente naranja. Ahora estaba a punto de evolucionar hacia algo aún más peligroso. Algo que no podías ver, ni tocar, ni lavar de tu ropa. Algo que estaba en el código mismo de los alimentos que comías. Y lo peor de todo, algo que era completamente legal. 1980 fue el año en que todo cambió. No en los campos ni en las fábricas, sino en un tribunal. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que pasó casi desapercibida para el público general, pero que los ejecutivos de Monsanto celebraron como si hubieran ganado la lotería. El caso se llamaba Diamond contra Chakrabarti y establecía un precedente sin igual en la historia humana. Por primera vez, un organismo vivo podía ser patentado. La vida dejaba de ser un regalo de la naturaleza para convertirse en propiedad intelectual. Ananda Chakrabarti era un microbiólogo que había creado una bacteria modificada capaz de descomponer petróleo crudo. General Electric quería patentar esta bacteria, pero la oficina de patentes se negó inicialmente. Los organismos vivos no podían ser patentados, argumentaron. Eran productos de la naturaleza, no invenciones humanas. Pero la Corte Suprema, en una decisión de 5 contra 4, decidió lo contrario. Si un ser vivo había sido modificado por la mano humana, podía tener dueño. La puerta estaba abierta. Monsanto fue una de las primeras corporaciones en cruzar esa puerta. Durante años, sus científicos habían estado experimentando con técnicas de modificación genética, buscando aplicaciones comerciales. Ahora tenían la herramienta legal que necesitaban. Podían crear plantas modificadas, patentarlas y cobrar regalías a cualquiera que las cultivara. El modelo de negocio era brillante en su simplicidad. En lugar de vender químicos una vez, venderían semillas que los agricultores tendrían que comprar año tras año. El cliente cautivo perfecto. Pero antes de conquistar los campos del mundo, Monsanto necesitaba conquistar los laboratorios, y para eso necesitaba un producto estrella. Lo encontraron en una molécula que habían sintetizado años atrás, casi por accidente. Se llamaba glifosato y sería comercializado bajo el nombre de Roundup, un herbicida que prometía resolver todos los problemas del agricultor moderno. El glifosato funcionaba de una manera elegante y brutal. Inhibía una enzima esencial para la síntesis de aminoácidos en las plantas. Sin esta enzima, las plantas no podían producir las proteínas necesarias para sobrevivir. Morían en días. Lo mejor de todo, desde la perspectiva de Monsanto, era que el glifosato mataba prácticamente todo lo verde. Malezas, pastos, arbustos, árboles. Cualquier planta que tocara estaba condenada. Los agricultores lo adoraban. Un solo producto para eliminar todas las malezas. Simple, efectivo, revolucionario. Pero había un problema obvio. Si el glifosato mataba todas las plantas, también mataría los cultivos que los agricultores querían proteger. La solución de Monsanto fue tan audaz como perturbadora. Crearían plantas que fueran inmunes al glifosato. Plantas modificadas genéticamente con un gen bacteriano que las hacía resistentes al herbicida. Los agricultores podrían rociar Roundup sobre todo el campo, matando cada maleza, mientras sus cultivos transgénicos sobrevivían intactos. Monsanto vendería las semillas y el veneno, un paquete completo de dependencia. En 1996, las primeras semillas Roundup Ready llegaron al mercado, soja transgénica diseñada para sobrevivir al glifosato. El éxito fue inmediato y abrumador. Los agricultores americanos adoptaron la tecnología con entusiasmo. Era más fácil, más rápido, aparentemente más barato. En pocos años, la soja transgénica de Monsanto dominaba el mercado estadounidense. Luego vino el maíz Roundup Ready, el algodón Roundup Ready, la canola Roundup Ready. Campo tras campo, cosecha tras cosecha, el código genético de Monsanto se extendía por el continente. Pero las semillas no eran como los químicos tradicionales.
Con los químicos, comprabas un barril, lo usabas y volvías a comprar cuando se acababa. Con las semillas, la naturaleza te daba copias gratis. Plantabas, cosechabas, guardabas parte de la cosecha como semilla para el próximo año. Los agricultores habían hecho esto durante 10.000 años. Era la base misma de la agricultura. Monsanto decidió que esta práctica milenaria era ahora un crimen. La compañía introdujo los llamados acuerdos de tecnología, contratos que cada agricultor debía firmar antes de comprar semillas Roundup Ready. Las cláusulas eran draconianas. El agricultor se comprometía a no guardar semillas para replantarlas, a no vender semillas a otros agricultores, a permitir que inspectores de Monsanto accedieran a su propiedad para verificar el cumplimiento, a resolver cualquier disputa en tribunales elegidos por Monsanto. Firmar este contrato significaba renunciar a derechos que los agricultores habían tenido desde el Neolítico. Y Monsanto tenía formas de hacer cumplir estos contratos. La compañía creó un departamento entero dedicado a investigar a los agricultores. Lo llamaron, sin ironía aparente, la policía genética. Contrataron detectives privados, establecieron líneas telefónicas para denuncias anónimas, usaron drones y aviones para fotografiar campos desde el aire. Si sospechaban que un agricultor estaba guardando semillas o usando tecnología de Monsanto sin pagar, enviaban abogados. Miles de agricultores recibieron cartas amenazantes, cientos fueron demandados, muchos perdieron sus granjas. El caso más famoso fue el de Percy Schmeiser, un agricultor canadiense de 70 años que cultivaba canola en Saskatchewan. En 1998, Monsanto lo demandó por usar semillas Roundup Ready sin licencia. Schmeiser insistió en que nunca había comprado semillas de Monsanto, que su campo había sido contaminado accidentalmente por polen o semillas transportadas por el viento desde granjas vecinas. No importó. La Corte Suprema de Canadá falló a favor de Monsanto. Si las plantas transgénicas crecían en tu tierra, eras culpable de violación de patente, sin importar cómo hubieran llegado ahí. La decisión Schmeiser estableció un precedente aterrador. El polen viaja, las semillas caen de los camiones, los pájaros las transportan. La contaminación genética es inevitable cuando se cultivan transgénicos a gran escala. Pero según los tribunales, esta contaminación no era responsabilidad de Monsanto, era responsabilidad del agricultor contaminado. La víctima se convertía en criminal, el contaminador quedaba impune. Y mientras tanto, cada campo contaminado se convertía en territorio de Monsanto, quisieras o no. Esta estrategia legal era parte de un plan más amplio. Monsanto no quería simplemente vender semillas. Quería controlar el suministro global de semillas. Durante los años 90 y 2000, la corporación fue de compras. Adquirió Asgrow, una de las mayores empresas de semillas de soja. Compró Decal Genetics, gigante del maíz. Absorbió Holden's Foundation Seeds, Seminis, Delta and Pineland y docenas de compañías más pequeñas. Para 2005, Monsanto controlaba más del 90% del mercado de semillas transgénicas en Estados Unidos y una porción creciente del mercado global. Pero controlar el mercado no era suficiente. Monsanto también necesitaba controlar a los reguladores. La compañía gastó cientos de millones de dólares en lobby político. Sus ejecutivos rotaban constantemente entre puestos corporativos y cargos gubernamentales, un fenómeno conocido como la puerta giratoria. Michael Taylor, abogado de Monsanto, fue nombrado comisionado adjunto de la FDA, la agencia encargada de regular los alimentos transgénicos. Desde ese puesto, ayudó a establecer el principio de equivalencia sustancial, la idea de que los alimentos transgénicos no necesitaban pruebas especiales, porque eran esencialmente iguales a los convencionales. La equivalencia sustancial fue un regalo regulatorio sin precedentes. Significaba que Monsanto podía introducir nuevos organismos transgénicos con pruebas mínimas. No había estudios a largo plazo sobre efectos en la salud humana. No había evaluaciones independientes de impacto ambiental. La FDA simplemente aceptaba los datos proporcionados por las propias compañías. El zorro no solo cuidaba el gallinero, sino que también escribía las reglas de seguridad del gallinero.
Mientras Monsanto consolidaba su dominio en Estados Unidos, sus ojos estaban puestos en un premio mayor: América Latina, con sus vastas extensiones de tierra cultivable y sus gobiernos desesperados por inversión extranjera. Argentina fue el primer país en caer. En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja Roundup Ready, basándose casi exclusivamente en estudios proporcionados por Monsanto. No hubo debate público significativo. No hubo evaluación independiente. En 91 días, desde la solicitud hasta la aprobación, Argentina abrió sus puertas al experimento transgénico más grande del hemisferio sur. Lo que siguió fue una transformación radical del campo argentino. Millones de hectáreas que antes producían trigo, girasol o alimentaban ganado fueron convertidas en monocultivos de soja transgénica. Los pequeños agricultores no podían competir con los grandes productores que adoptaban la nueva tecnología. Fueron expulsados de sus tierras, forzados a migrar a las villas miseria de las ciudades. En una década, Argentina perdió más de 100.000 explotaciones agrícolas familiares. El campo se vació de personas y se llenó de soja. Pero el verdadero horror no estaba en la economía, estaba en el aire. La soja Roundup Ready requería cantidades masivas de glifosato, y el glifosato no se quedaba en los campos. Viajaba como el viento, contaminaba el agua, se infiltraba en los pueblos rurales. Los aviones fumigadores pasaban sobre las casas, las escuelas, los hospitales. Los niños jugaban bajo nubes de herbicida. Las mujeres embarazadas respiraban el veneno sin saberlo. Los llamaron los pueblos fumigados. Comunidades rurales donde las tasas de cáncer se dispararon hasta 4 veces por encima del promedio nacional, donde los abortos espontáneos se volvieron epidémicos, donde los niños nacían con malformaciones que los médicos locales nunca habían visto. En el pueblo de Montemaíz, un estudio encontró que la tasa de cáncer era 300% más alta que el promedio argentino. En Naviateray, las malformaciones congénitas se triplicaron después de que comenzaron las fumigaciones. El doctor Andrés Carrasco era un científico respetado, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. En 2009, publicó un estudio demostrando que el glifosato causaba malformaciones en embriones de anfibios, a concentraciones mucho menores de las utilizadas en agricultura. Sus conclusiones implicaban que el herbicida de Monsanto podía estar causando los defectos de nacimiento observados en los pueblos fumigados. La respuesta de Monsanto fue inmediata y despiadada. La compañía movilizó a sus aliados en el gobierno argentino y en la comunidad científica para desacreditar a Carrasco. Fue acusado de mala praxis científica, de tener motivaciones políticas, de no seguir protocolos adecuados. Cuando viajó a presentar sus hallazgos en el pueblo de La Leonesa, una turba atacó a los organizadores del evento. Carrasco recibió amenazas de muerte. Murió en 2014. Muchos creen que con el corazón roto por la campaña de persecución en su contra. Brasil fue el siguiente domino en caer. El gigante sudamericano resistió inicialmente los transgénicos, pero la presión de los agricultores que contrabandeaban semillas desde Argentina y la intensidad del lobby de Monsanto eventualmente triunfaron. En 2003, el gobierno brasileño legalizó los cultivos transgénicos. La Amazonía pagó el precio. Millones de hectáreas de selva tropical fueron taladas para plantar soja Roundup Ready. El pulmón del planeta se encogía para alimentar las ganancias de una corporación estadounidense. Paraguay, Uruguay, Bolivia. Uno por uno, los países sudamericanos sucumbieron a lo que los críticos llamaron la República de la Soja. Un territorio transnacional, donde las fronteras nacionales importaban menos que los contratos con Monsanto. Donde los gobiernos servían a los intereses de los agronegocios antes que a los de sus ciudadanos. Donde comunidades indígenas eran expulsadas de tierras ancestrales para plantar cultivos que nunca comerían. Pero la naturaleza tiene formas de resistir que los ingenieros de Monsanto no anticiparon. El uso masivo de glifosato creó una presión evolutiva sin precedentes. Las malezas que sobrevivían al herbicida se reproducían, pasando sus genes de resistencia a la siguiente generación. En pocos años, aparecieron las primeras supermalezas, plantas que el Roundup no podía matar.
Para 2010, se habían identificado más de 20 especies de malezas resistentes al glifosato solo en Estados Unidos. La solución de Monsanto fue tan predecible como perversa: más químicos. La compañía desarrolló nuevas semillas transgénicas resistentes no solo al glifosato, sino también a otros herbicidas más antiguos y más tóxicos, incluyendo el 2,4-D, uno de los componentes del agente naranja. El ciclo se repetía: crear un problema, vender la solución; crear un problema peor, vender una solución peor. Los campos de América se convertían en zonas de guerra química permanente. Mientras tanto, en los laboratorios de Monsanto, otra revolución estaba en marcha. No bastaba con controlar las semillas del presente. La compañía quería controlar las semillas del futuro, y para eso desarrollaron una tecnología tan controvertida que incluso sus aliados se distanciaron. La llamaron Sistema de Protección Tecnológica. El mundo la conocería como Semillas Terminator. La idea era simple y diabólica: modificar genéticamente las semillas para que produjeran plantas estériles. Las cosechas crecerían normalmente, pero las semillas de esa cosecha no germinarían. Los agricultores no podrían guardar semillas porque las semillas serían biológicamente inútiles. Tendrían que comprar semillas nuevas cada año, sin excepción, sin alternativa. Era el sueño húmedo del capitalismo: convertir la reproducción de la vida en un servicio de suscripción. La reacción global fue tan negativa que Monsanto tuvo que retroceder. Organizaciones campesinas, ambientalistas y hasta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación condenaron la tecnología. El riesgo de que los genes de esterilidad se propagaran a cultivos convencionales era demasiado alto. Un escape genético podría significar el fin de la agricultura tal como la conocemos. Monsanto anunció que no comercializaría las semillas Terminator, pero nunca abandonó la investigación. La patente sigue vigente. En 2015, el mundo recibió una noticia que confirmaba lo que los críticos de Monsanto habían denunciado durante décadas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, parte de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. El herbicida más utilizado del planeta, rociado sobre cientos de millones de hectáreas, presente en la orina de la mayoría de los estadounidenses, era probable que causara cáncer. Monsanto respondió con la estrategia que había perfeccionado durante un siglo: negación, ataque, encubrimiento. La compañía cuestionó la metodología de la IARC, financió estudios contradictorios, presionó a gobiernos para que ignorara la clasificación, desplegó un ejército de científicos a sueldo y relaciones públicas para sembrar dudas. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez habría juicios, y los juicios revelarían secretos que Monsanto había guardado durante décadas. Los papeles de Monsanto comenzaron a filtrarse durante los procedimientos legales. Documentos internos que mostraban que la compañía sabía desde los años 80 que el glifosato podía ser cancerígeno. Correos electrónicos donde ejecutivos discutían cómo manipular estudios científicos. Evidencia de que Monsanto había escrito artículos académicos y luego pagado a científicos para que los firmaran como autores, una práctica conocida como escritura fantasma. Pruebas de que la compañía había presionado a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para que ignorara evidencia de carcinogenicidad. En agosto de 2018, un jardinero de California llamado Dwayne Johnson recibió un veredicto que estremeció a Monsanto hasta los cimientos. Johnson, que había desarrollado un linfoma no Hodgkin después de años de usar Roundup en su trabajo como encargado de mantenimiento escolar, demandó a la compañía. El jurado le dio la razón. Monsanto fue condenada a pagar $289 millones en daños, una cifra que luego se redujo, pero que estableció un precedente devastador. Para entonces, Monsanto ya no existía como empresa independiente. En 2018, el gigante farmacéutico alemán Bayer completó la adquisición de Monsanto por $63 mil millones. Fue la fusión más grande en la historia de la industria química. Bayer prometió sinergias, eficiencias, un futuro brillante combinando sus fármacos con las semillas de Monsanto.
Lo que obtuvo fue una avalancha de demandas que haría tambalear su valor bursátil y su reputación. El nombre Monsanto desapareció de los edificios, de los productos, de los comunicados de prensa. Bayer lo borró, como se borra una mancha vergonzosa, pero el sistema que Monsanto construyó sigue vivo. Sus semillas siguen dominando los campos del mundo. Su glifosato sigue envenenando el agua y el aire. Sus patentes siguen controlando lo que los agricultores pueden y no pueden plantar. El monstruo cambió de nombre, pero no cambió de naturaleza. Y mientras los abogados contaban los miles de millones en indemnizaciones potenciales, en los campos de Argentina seguían naciendo niños deformes. En las comunidades rurales de Brasil, el cáncer seguía matando. En las granjas de Iowa, los agricultores seguían firmando contratos que los convertían en siervos de una corporación. La semilla que Monsanto plantó hace más de un siglo había dado frutos envenenados, y todos los estábamos comiendo. El nombre desapareció primero de los carteles, luego de los uniformes de los trabajadores, después de los membretes de las cartas corporativas. En cuestión de meses, Monsanto se evaporó del vocabulario oficial de Bayer, como si nunca hubiera existido. 117 años de historia corporativa, borrados con la eficiencia de un departamento de relaciones públicas trabajando horas extra. Pero borrar un nombre no borra los crímenes, y los fantasmas de Monsanto seguirían persiguiendo a sus nuevos dueños durante años. Bayer pagó $63,000 millones por Monsanto en 2018, convencida de que estaba comprando el futuro de la agricultura. Lo que compró fue una avalancha de demandas judiciales que haría palidecer cualquier proyección financiera. Para 2020, más de 125,000 personas habían demandado a Bayer por los efectos del glifosato en su salud. Agricultores, jardinores, trabajadores de mantenimiento, todos con la misma historia. Años de exposición al Roundup, seguidos de diagnósticos devastadores de linfoma no Hodgkin. Los juicios revelaron lo que Monsanto había ocultado durante décadas. El primer caso, el de Dwayne Johnson, mostró al mundo los correos electrónicos internos donde ejecutivos discutían cómo desacreditar estudios científicos inconvenientes. El segundo caso, el de Edwin Hardeman, expuso cómo Monsanto había contratado empresas de relaciones públicas para crear sitios web falsos que atacaban a los críticos del glifosato. El tercer caso, el del matrimonio Pilliot, reveló documentos donde la compañía admitía no haber realizado nunca estudios epidemiológicos completos sobre los efectos del herbicida en humanos. Cada veredicto era una condena millonaria. 289 millones para Johnson, reducidos después a 78. 80 millones para Hardeman. 2,000 millones para los Pilliot, reducidos a 86. Las cifras bailaban según las apelaciones, pero el mensaje era claro. Los jurados americanos creían a las víctimas, no a la corporación. Bayer vio cómo sus acciones se desplomaban un 40% desde la adquisición. La compra más cara de su historia se convertía en la pesadilla más costosa. En junio de 2020, Bayer anunció un acuerdo global para cerrar la mayoría de las demandas pendientes. El precio fue de casi $11,000 millones. $11,000 millones para comprar el silencio de las víctimas, para evitar más juicios embarazosos, para intentar pasar página. Pero el acuerdo no incluía la admisión de culpa. Bayer seguía insistiendo en que el glifosato era seguro, que los estudios de la IARC estaban equivocados, que las víctimas simplemente habían tenido mala suerte genética. El cinismo corporativo no conocía límites. Y mientras los abogados negociaban indemnizaciones en los tribunales de California, en los campos del mundo nada cambiaba. El glifosato seguía vendiéndose. Las semillas transgénicas seguían plantándose. Los aviones fumigadores seguían rociando comunidades rurales. El acuerdo judicial era un costo de hacer negocios, un número en una hoja de cálculo, una molestia administrativa. No era justicia, era contabilidad. Pero Bayer había heredado algo más que demandas de Monsanto. Había heredado una visión del futuro que iba más allá de los químicos y las semillas. Una visión donde el control de la agricultura no dependía solo de lo que crecía en la tierra, sino de los datos sobre esa tierra.
En 2013, Monsanto había dado un paso hacia ese futuro con una adquisición que pasó relativamente desapercibida. Compraron The Climate Corporation por $930 millones. The Climate Corporation no producía semillas ni herbicidas, producía información. La compañía había sido fundada por 2 ex empleados de Google con una idea ambiciosa: usar datos meteorológicos, imágenes satelitales y algoritmos de aprendizaje automático para predecir el rendimiento de los cultivos. Lo que comenzó como un servicio de seguros agrícolas basado en datos se convirtió en algo mucho más grande, una plataforma llamada Climate FieldView, que prometía revolucionar la forma en que se cultivaba el planeta. FieldView funcionaba así. Los agricultores instalaban sensores en sus tractores y cosechadoras que recopilaban datos de cada metro cuadrado de sus campos. Humedad del suelo, densidad de siembra, rendimiento de cosecha, aplicación de fertilizantes. Toda esta información se enviaba a los servidores de Monsanto, donde algoritmos la procesaban y devolvían recomendaciones: cuándo plantar, cuánto regar, dónde aplicar más pesticidas. El agricultor recibía un mapa colorido en su teléfono diciéndole exactamente qué hacer. Sonaba conveniente, sonaba moderno. Sonaba como el futuro de la agricultura de precisión. Pero había un problema que los folletos publicitarios no mencionaban. Los datos pertenecían a Monsanto. Cada bit de información sobre cada campo, cada cosecha, cada decisión agrícola quedaba almacenado en servidores corporativos. Y Monsanto podía usar esos datos como quisiera. Imagina que eres un agricultor que usa FieldView. Monsanto sabe exactamente cuánto produces, qué problemas tienes con plagas, cuándo tu rendimiento baja. Sabe más sobre tu tierra que tú mismo. Ahora imagina que Monsanto también vende semillas, fertilizantes y pesticidas. Imagina que puede usar tus datos para ajustar sus precios, para saber exactamente cuánto estás dispuesto a pagar, para predecir tus necesidades antes que tú las conozcas. Imagina que comparte estos datos con fondos de inversión que especulan con el precio de las cosechas. El agricultor que pensaba que estaba optimizando su granja estaba en realidad alimentando un sistema diseñado para extraer hasta el último centavo de su trabajo. Los críticos lo llamaron colonialismo de datos. Una nueva forma de control, donde el poder no venía de poseer la tierra, sino de poseer la información sobre la tierra. Para 2020, FieldView estaba presente en más de 60 millones de hectáreas en todo el mundo. 60 millones de hectáreas, cuyos secretos pertenecían a una corporación que ya había demostrado repetidamente que no merecía confianza. En los países del sur global, la agricultura digital tomaba formas aún más preocupantes. Monsanto y sus competidores promovían aplicaciones móviles para pequeños agricultores africanos y asiáticos. Consejos gratuitos sobre cuándo plantar, qué variedades usar, cómo tratar enfermedades. Detrás de la fachada filantrópica había un caballo de Troya. Los agricultores que usaban estas aplicaciones recibían recomendaciones que casualmente favorecían productos de Monsanto. Las variedades tradicionales eran presentadas como obsoletas, las semillas corporativas como la única opción moderna. Era extensión agrícola convertida en marketing encubierto. La Fundación Gates, con sus estrechos vínculos con Monsanto y la industria agroquímica, jugaba un papel crucial en esta expansión digital. A través de iniciativas como la Alianza para una Revolución Verde en África, canalizaba millones de dólares hacia programas que introducían semillas comerciales y paquetes tecnológicos en comunidades que habían practicado agricultura sostenible durante generaciones. Los críticos señalaban que estas intervenciones destruían sistemas locales de semillas, creaban dependencia de insumos importados y beneficiaban más a las corporaciones que a los agricultores que supuestamente ayudaban. Mientras la agricultura digital avanzaba, en los laboratorios se gestaba una revolución aún más profunda. CRISPR, la técnica de edición genética que permitía modificar el ADN con una precisión sin precedentes, abría posibilidades que hacían parecer primitiva la ingeniería genética tradicional. Ya no era necesario insertar genes de otras especies. Ahora se podían editar los genes existentes, activarlos, desactivarlos, modificarlos letra por letra.
El código de la vida se volvía tan editable como un documento de texto. Las implicaciones para la agricultura eran enormes. Cultivos resistentes a sequías, enfermedades, plagas, frutas que no se pudrían, granos con más nutrientes, plantas adaptadas a climas cambiantes. Los promotores de CRISPR prometían una nueva era de abundancia, soluciones al cambio climático, el fin del hambre mundial. Pero las corporaciones que controlaban estas tecnologías eran las mismas que habían mentido sobre los PCBs, el agente naranja y el glifosato. Y esta vez los riesgos eran potencialmente irreversibles. Los llamaban impulsores genéticos, sistemas diseñados para propagar modificaciones genéticas a través de poblaciones enteras, saltándose las reglas normales de la herencia. En teoría podrían usarse para eliminar mosquitos que transmiten malaria o para erradicar especies invasoras. En la práctica, nadie sabía qué pasaría si estos genes modificados escapaban al ambiente. Una vez liberado un impulsor genético, no había forma de recuperarlo. Era ingeniería a escala planetaria sin botón de deshacer. Bayer y sus competidores invertían miles de millones en estas tecnologías, asegurándose de patentar cada avance, cada técnica, cada aplicación. El mismo patrón que había convertido las semillas transgénicas en propiedad corporativa se repetía con la edición genética. Los agricultores que usaran cultivos editados con CRISPR estarían tan atrapados en redes de patentes como los que usaban Roundup Ready. El nombre de la tecnología cambiaba, pero el modelo de negocio permanecía idéntico. Y mientras las corporaciones miraban hacia el futuro, los fantasmas del pasado seguían acechando. En Vietnam, más de 50 años después del fin de la guerra, los efectos de la agente naranja continuaban manifestándose. Niños nacían con deformidades que los médicos locales conocían demasiado bien. La dioxina persistía en el suelo, en los peces, en los cuerpos de millones de personas. El gobierno vietnamita estimaba que más de 3 millones de sus ciudadanos habían sido afectados por los herbicidas americanos. Monsanto y las otras compañías químicas nunca pagaron un centavo en compensación. En Anniston, Alabama, la ciudad que Monsanto había convertido en un vertedero de pesebres durante décadas, los residentes seguían luchando. Un acuerdo judicial de 2003 obligó a la compañía a pagar $700 millones y a limpiar los sitios más contaminados. Pero la limpieza era lenta, incompleta, insuficiente. Los niveles de PCBs en la sangre de los residentes seguían siendo anormalmente altos. El cáncer seguía cobrando víctimas. Y la comunidad, mayoritariamente afroamericana y de bajos recursos, seguía esperando una justicia que probablemente nunca llegaría completa. Los pueblos fumigados de Argentina seguían fumigados. Las restricciones legales sobre la distancia de aspersión eran ignoradas o pobremente aplicadas. Los estudios epidemiológicos independientes seguían mostrando tasas anormales de cáncer, malformaciones y enfermedades respiratorias. Pero el modelo agroexportador era demasiado rentable para cuestionarlo seriamente. La soja transgénica representaba la principal fuente de divisas del país. Cuestionar a Monsanto era cuestionar el modelo económico nacional. Sin embargo, no todo era oscuridad. En diversos rincones del mundo, la resistencia al modelo Monsanto tomaba formas concretas y esperanzadoras. En India, la científica y activista Vandana Shiva había dedicado décadas a combatir lo que ella llamaba biopiratería, el robo corporativo del conocimiento tradicional y los recursos genéticos de comunidades campesinas. Su organización, Navdanya, había establecido bancos de semillas comunitarios que preservaban variedades tradicionales fuera del alcance de las patentes corporativas. Más de 150 bancos de semillas en 16 estados indios, guardando la biodiversidad como un tesoro para las generaciones futuras. México se convirtió en un campo de batalla crucial. El maíz había nacido en México, domesticado por pueblos indígenas hace más de 9,000 años. Para millones de mexicanos, el maíz no era simplemente un cultivo, era identidad, cultura, espiritualidad. Sin maíz no hay país, decía el lema de los defensores. La introducción de maíz transgénico amenazaba con contaminar las variedades nativas,
con destruir un patrimonio genético irreemplazable. Comunidades indígenas, científicos y activistas se unieron para resistir. En 2013, un tribunal mexicano ordenó suspender la siembra de maíz transgénico mientras se evaluaban los riesgos de contaminación genética. Monsanto y las otras corporaciones apelaron repetidamente, pero la suspensión se mantuvo durante años. Era una victoria rara contra el poder corporativo, lograda mediante la organización popular y el uso creativo del sistema legal. Demostraba que la resistencia era posible. Las marchas mundiales contra Monsanto comenzaron en 2013 y se repitieron anualmente durante años. En cientos de ciudades de decenas de países, personas salían a las calles para protestar contra los transgénicos, el glifosato y el control corporativo de la alimentación. No eran solo activistas profesionales, eran madres preocupadas por lo que comían sus hijos, agricultores hartos de contratos abusivos, científicos que habían visto cómo se silenciaba a sus colegas. Un movimiento global y diverso que rechazaba la idea de que unas pocas corporaciones debían controlar el sustento de la humanidad. La agroecología emergía como alternativa práctica al modelo químico dependiente. Sistemas de producción que imitaban a la naturaleza en lugar de combatirla. Policultivos en lugar de monocultivos. Control biológico de plagas en lugar de pesticidas. Fertilización orgánica en lugar de química sintética. Estudios demostraban que estos sistemas podían ser tan productivos como la agricultura industrial, mientras regeneraban suelos, protegían biodiversidad y producían alimentos más nutritivos. Cuba, por necesidad más que por elección, se había convertido en laboratorio de agroecología. El colapso de la Unión Soviética en 1991 cortó el suministro de petróleo, fertilizantes y pesticidas de la isla. Obligados a reinventar su agricultura, los cubanos desarrollaron sistemas orgánicos urbanos y rurales que alimentaban a millones sin insumos químicos importados. No era un paraíso, pero demostraba que otro modelo era posible. El movimiento de software libre y código abierto inspiraba iniciativas similares en la agricultura. Semillas de código abierto, variedades desarrolladas fuera del sistema de patentes y disponibles libremente para cualquier agricultor. La Open Source Seed Initiative en Estados Unidos, BioLeft en Argentina y proyectos similares en todo el mundo trabajaban para crear un commons genético, un patrimonio compartido de diversidad agrícola que ninguna corporación pudiera apropiarse. Pero la pregunta persistía. Mientras existieran corporaciones con el poder y la voluntad de controlar la alimentación mundial, mientras los gobiernos siguieran capturados por el lobby agroindustrial, mientras el modelo económico priorizara las ganancias sobre la vida, las victorias serían parciales y precarias. Monsanto había sido absorbida, su nombre borrado, pero el sistema que representaba seguía intacto. Bayer continuaba vendiendo glifosato. Las semillas transgénicas seguían expandiéndose. Los datos de los agricultores seguían fluyendo hacia servidores corporativos. La privatización de la vida continuaba. Quizás lo más perturbador era cómo el modelo Monsanto se había normalizado. Las nuevas generaciones de agricultores no conocían otra forma de cultivar. Comprar semillas cada año, firmar contratos leoninos, depender de paquetes tecnológicos diseñados por corporaciones distantes. Todo esto parecía natural, inevitable, moderno. La memoria de la agricultura como práctica autónoma, como relación directa entre el ser humano y la tierra, se desvanecía. Y con ella se desvanecía la capacidad de imaginar alternativas. La fusión entre Bayer y Monsanto era síntoma de una tendencia más amplia. La consolidación de la industria agroalimentaria en manos de cada vez menos corporaciones. Para 2020, 4 empresas controlaban más del 60% del mercado global de semillas comerciales. Las mismas empresas controlaban la mayoría del mercado de pesticidas. Y estas empresas estaban integradas verticalmente, con traders de granos, procesadores de alimentos y cadenas de supermercados. Del campo al plato, unas pocas corporaciones decidían qué se cultivaba, cómo se cultivaba,
a qué precio se vendía y qué llegaba a tu mesa. Este era el verdadero legado de Monsanto. No solo los químicos tóxicos, las semillas patentadas, las comunidades envenenadas. Era un modelo de agricultura como sistema de extracción corporativa. Un modelo donde la tierra, el agua, los genes, los datos, el conocimiento, el trabajo de millones de agricultores, todo existía para generar ganancias para accionistas en Nueva York, Frankfurt o Shanghái. Un modelo que trataba el hambre como oportunidad de mercado y la naturaleza como recurso a explotar hasta el agotamiento. Los defensores del sistema argumentaban que era necesario para alimentar a una población mundial en crecimiento, que sin agricultura industrial, sin transgénicos, sin químicos, la humanidad moriría de hambre. Pero los números contaban otra historia. El mundo ya producía suficientes calorías para alimentar a 10.000 millones de personas, más de las que habitaban el planeta. El hambre no era un problema de producción, sino de distribución, de acceso, de poder. Mientras un tercio de los alimentos producidos se desperdiciaba, mientras los granos alimentaban ganado y automóviles en lugar de personas, mientras los agricultores eran expulsados de sus tierras para plantar cultivos de exportación, hablar de necesidad era una mentira conveniente. El cambio climático agregaba urgencia a estas cuestiones. La agricultura industrial era responsable de entre 1/4 y 1/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La deforestación para plantar soja y palma aceitera, la producción de fertilizantes sintéticos, el metano del ganado industrial, el transporte global de alimentos, todo contribuía al calentamiento que amenazaba el futuro de la civilización. Y paradójicamente, el cambio climático golpeaba más duramente a los agricultores más pobres, a aquellos que menos habían contribuido al problema y que menos recursos tenían para adaptarse. Las soluciones que ofrecían las corporaciones a la crisis climática eran más de lo mismo. Semillas modificadas para resistir sequías, herbicidas para sistemas de labranza cero, agricultura digital para optimizar el uso de insumos, soluciones tecnológicas que reforzaban la dependencia corporativa, que trataban los síntomas sin tocar las causas, que convertían cada crisis en oportunidad de negocio. El modelo Monsanto adaptándose, evolucionando, pero nunca cuestionando sus premisas fundamentales. Quizás el cambio más profundo necesario no era tecnológico, sino cultural. Reconocer que la alimentación no era simplemente una mercancía, sino un derecho humano fundamental. Que los agricultores no eran meros proveedores de materias primas, sino guardianes de conocimientos ancestrales y de la biodiversidad planetaria. Que la tierra no era un recurso a explotar, sino un sistema vivo del que dependíamos. Que el futuro no podía construirse sobre los cimientos envenenados que Monsanto había dejado. En los archivos de los tribunales descansaban millones de páginas de documentos internos de Monsanto, correos electrónicos, memorandos, estudios suprimidos, estrategias de ocultamiento. Un registro detallado de cómo una corporación había antepuesto sistemáticamente sus ganancias a la salud humana y ambiental durante más de un siglo. Estos documentos eran más que evidencia legal. Eran un testimonio de lo que el capitalismo sin restricciones era capaz de hacer. Una advertencia para el futuro, porque las semillas de lo que vendría ya estaban plantadas. En los laboratorios donde se editaban genes con CRISPR, en los servidores donde se acumulaban los datos de millones de hectáreas, en las oficinas donde se planeaban nuevas fusiones y adquisiciones, en los parlamentos donde los lobistas redactaban las leyes que lo regularían. El nombre Monsanto había desaparecido, pero su espíritu seguía vivo. Y la pregunta que todos debíamos hacernos era si íbamos a permitir que ese espíritu definiera el futuro de la alimentación humana. Mira de nuevo esa semilla, la que tienes en la mano, la que compraste en una tienda, la que alguien patentó antes de que nacieras. Ya no es tan inocente como parecía al principio. Ahora sabes lo que costó. Las ciudades envenenadas, con PCBs. Los niños vietnamitas nacidos sin ojos, los pueblos argentinos donde el cáncer se convirtió en vecino permanente.
Los agricultores canadienses, arruinados por atreverse a guardar lo que la naturaleza les regalaba. Los científicos silenciados. Los reguladores comprados. Los millones de hectáreas de selva convertidas en desiertos verdes de monocultivo. Monsanto ya no existe. Su nombre fue borrado, su logo enterrado, su historia reescrita por los departamentos de relaciones públicas de Bayer. Pero el sistema que construyó sigue funcionando. Cada vez que un agricultor firma un contrato que le prohíbe guardar semillas, Monsanto gana. Cada vez que un avión fumigador pasa sobre una escuela rural, Monsanto gana. Cada vez que un dato sobre tu tierra se almacena en un servidor corporativo, Monsanto gana. Cada vez que un gen es patentado como si fuera una pieza de maquinaria, Monsanto gana. La pregunta no es si Monsanto era malvada. La pregunta es, ¿qué clase de sistema permite que una corporación envenene, mienta y controle durante más de un siglo sin consecuencias reales? La respuesta está en cada producto que compras, en cada político que eliges, en cada semilla que plantas o dejas de plantar. El plan para privatizar la vida casi tuvo éxito. Casi. Porque mientras exista una sola semilla libre, mientras un solo agricultor se niegue a arrodillarse, mientras una sola voz cuente esta historia, la batalla continúa. Y ahora, tú también la conoces.